de la cual pues ya ellos pueden disfrutar. Así es, Olga, pues este proyecto de ley estatutaria permite reglamentar el acto legislativo, la reforma constitucional que aprobamos en diciembre del año pasado, mediante el acto 02 de 2012, en donde el fuero militar se empieza a, digamos, darle una dimensión para que tenga seguridad jurídica en términos de los miembros de la fuerza pública, pero también que haya claridad en las reglas de juzgamiento y de investigación a los miembros de la fuerza pública de acuerdo a las normas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Mi motivación principal para participar en esta reforma es que por primera vez en 50 años la justicia penal militar se va a reformar, pero además por primera vez va a ser independiente. La justicia penal militar en Colombia no ha sido creíble porque no es independiente, porque los ascensos y la dependencia jerárquica de los funcionarios de la justicia penal militar está ligada al mando institucional castrense. Entonces, a través de esta reforma independizamos a la justicia penal militar, la dotamos de un sistema y de un régimen de carrera propio, en donde los ascensos y el progreso de los funcionarios de la justicia penal militar no dependa del mando institucional, para que eventualmente un coronel, un capitán, un general, un alto oficial no empiece a darle órdenes o presione a los miembros de la justicia penal militar para que fallen en uno u otro sentido. Pero donde vamos a hacer un énfasis especial en la ley que viene, que es la ley ordinaria que va a ser radicada a partir del 20 de julio, que es la ley del SPOA, del Sistema Penal Oral Acusatorio para la Justicia Penal Militar, es precisar todos esos detalles de la independencia de la justicia penal militar, en términos de carrera, en términos disciplinarios y en términos también presupuestales. Y también trabajar en una independencia de la policía judicial, que es vital para que este proceso tenga transparencia, tenga objetividad y se imparta una verdadera justicia. Senador, este proyecto pues ha tenido, digamos, por ejemplo, muchos oponentes. Unos de ellos han sido diferentes ONGs como Human Rights Watch, pero también Naciones Unidas ha expresado su preocupación y ha dicho que pues esto es como un retroceso en materia de derechos humanos para el país, especialmente por el tema de los falsos positivos. ¿Cómo garantizar que esos falsos positivos que hoy pues viene juzgando la justicia ordinaria no se vayan a devolver a la justicia penal militar? Bueno, Olga, hay varias garantías desde la Constitución hasta la ley estatutaria que permiten dar tranquilidad que eso no va a ocurrir. En primer lugar, dentro de la lista de las conductas que quedaron enunciadas de manera taxativa en la Constitución Nacional, que jamás podrán ser conocidas por la justicia penal militar, además del genocidio, del desplazamiento forzado, de la tortura, de la violencia sexual, está la ejecución extrajudicial mencionada expresamente. Pero además, solamente los actos que guarden una estrecha e íntima relación con el servicio y con las funciones de los miembros de la fuerza pública pueden ser conocidos por parte de la justicia penal militar. En el caso de una ejecución extrajudicial, pues es absolutamente obvio que ni tienen relación con el servicio ni están dentro de las funciones de los militares, por eso no pueden estar en la justicia penal militar. Pero además se incluyó un parágrafo en la Constitución que dice que los procesos que actualmente se encuentran en la justicia ordinaria permanecerán en ella, no podrán hacer tránsito a justicia penal militar, salvo proyectos que cumplan con el requisito de hacer parte del servicio, parte de las funciones de los militares y que la Fiscalía, revisión previa, autorice su paso, su tránsito a la justicia penal militar. Y en la ley estatutaria, en el artículo 96, dejamos establecido que la Corte Suprema de Justicia es la que tiene la llave final de cualquier proceso, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia penal militar, para que no haya ningún riesgo ni ningún peligro de que haya impunidad frente a ejecuciones extrajudiciales o de eventual salida de un proceso hacia la justicia penal militar. Senador, usted se opuso a que se tipificara la ejecución extrajudicial. Sí, efectivamente el artículo 43 de la ley estatutaria, que formula una tipificación de lo que es la ejecución extrajudicial, desde el principio nos opusimos a eso, nos parecía inconveniente tipificarlo y que más bien el artículo reenviara a los artículos del Código Penal que establecen las penas en cuanto a homicidio agravado y homicidio en persona protegida. Creíamos que era inconveniente
porque genera también confusión para los operadores de justicia tener que escoger entre 3 delitos y no entre 2, y que se podía hacer lo mismo que se hizo con violencia sexual. Violencia sexual, por ejemplo, no es un delito como tal tipificado en el Código Penal colombiano, pero está acceso carnal violento, abuso, y el artículo en la ley estatutaria remite a esas conductas en el Código Penal. Nosotros considerábamos que se podía hacer lo mismo en el caso del artículo 43 de ejecución extrajudicial, pero lamentablemente pues nos derrotaron en las votaciones de las plenarias. Nuestros tuiteros siguen participando en @JuanManuelGalán, @CarlosHiguita1, pregunta, senador, lo más importante del fuero es la independencia judicial que tendrán los militares. ¿Es esto lo más importante que ellos van a tener? Es un aspecto fundamental, es decir, para que la justicia penal militar sea creíble, sea objetiva, sea autónoma, tenga todas las capacidades para investigar y juzgar, tiene que operar en las mismas condiciones que operan las justicias penales militares en otros países del mundo, para ofrecer confianza a las víctimas y a los procesados, en términos de que van a ser investigados y juzgados por unos magistrados y unos funcionarios que son independientes, que no van a recibir órdenes de sus comandantes porque no van a depender jerárquicamente de ellos. Eso es fundamental, pero esa independencia la tenemos que llevar al nivel más importante, que es la policía judicial militar, que es la encargada de hacer el levantamiento de los cadáveres, de manejar la escena del crimen, de establecer la cadena de custodia de las pruebas, porque esos informes de policía judicial son los que orientan desde el primer minuto la investigación, y si son desviadas, si son manipuladas, pues desde ese momento ya no hay justicia. Seguimos pues con el senador Juan Manuel Galán rindiendo cuentas de la agenda legislativa aquí en Especiales Canal Congreso. Llegamos a esta última parte y me parece demasiado fabuloso que hayamos llegado a esta parte, que es la ley 1566, que es una ley de su autoría y es una ley que se ha denominado como la ley Galán. En los últimos días se ha hablado mucho de las drogas, de que es un problema de salud pública, de que debe ser tratado el consumo como una enfermedad y no criminalizar a los consumidores. Muchos podrían pensar que esto todavía no se ha tratado en el Congreso de la República y que por el contrario los únicos que lo han tocado son el presidente Juan Manuel Santos o el mismo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pero usted se adelantó y eso fue desde el año pasado, senador. Así es, Olga, desde julio de 2012 el presidente Santos sancionó la ley que por primera vez en Colombia reconoce la adicción como una enfermedad y le ordena al sistema de salud pública ofertar servicios de rehabilitación y de tratamiento a los consumidores problemáticos o adictos que expresen su consentimiento de buscar una ayuda para salir de su adicción. Tanto drogas lícitas como el alcohol, el tabaco, como drogas ilícitas como la marihuana, la cocaína, la heroína, el bazuco y todo este tipo de sustancias que causan un daño terrible a la gente. Hoy en día los colombianos viven un drama silencioso en las familias, no saben a dónde acudir, a dónde buscar ayuda, quién les puede prestar un tratamiento, cuánto vale ese tratamiento, y pues a través de esta ley se crean las condiciones para que eso se dé. Yo recuerdo una anécdota en el trámite de la ley, y es que cuando estábamos en la plenaria de la Cámara, en el último debate, me llamaron que la ley se iba a hundir, porque los representantes a la Cámara estaban preocupados por el costo que esa ley iba a tener. Entonces yo fui, hice una presentación, pero se me ocurrió decirle a los representantes a la Cámara que por favor uno de ellos, de los 165, levantara la mano, que en su familia no hubiera una persona con problemas de adicción. Y creo que ninguno lo hizo. Ninguno levantó la mano. Entonces eso demuestra o refleja la situación del país en el Congreso de la República. Y es que hay mucha gente que vive ese drama y no sabe a quién acudir, no sabe si el sistema de salud presta estos servicios o no. Entonces, creo que es un cambio de cultura muy importante, donde el consumidor ya no va a ser perseguido por jueces, por fiscales, por policías, sino que va a recibir atención médica, psiquiátrica, psicológica. Y eso que dijo la OEA, que causó tanta novedad. Ya se había hablado acá. Ya hacía un año nosotros teníamos esa ley en Colombia, pero estamos pues también
en la dificultad de la reglamentación. Ese tema de la reglamentación es demasiado importante porque pues se puede tener la ley, pero si no la tenemos reglamentada es como, pues por decirlo así, no utilizarla y no hacer énfasis en esa nueva política que se debe aplicar en el país. Así es, Olga. Realmente la reglamentación de las leyes en Colombia se ha convertido como en un hoyo negro o un limbo para que las normas se aprueben y se lleven a la práctica, que es lo más importante, y no queden en el papel. Estamos trabajando muy intensamente con el Ministerio de Salud para que expida esa reglamentación. Va a publicar en los próximos días una cartilla de divulgación de la ley, que va a ser muy importante para que la gente en primera instancia la conozca, pero vamos a trabajar también con la alta consejera para el buen gobierno, María Lorena Gutiérrez, en Presidencia de la República, un documento COMPES sobre la ley 1566 para comprometer ya con acciones específicas a las instituciones pertinentes para que hagan realidad esta ley. Senador, pues estos son los proyectos que hemos discutido y que fueron importantes en esta legislatura, pero se nos agota el tiempo y no podemos dejarlo ir a usted sin que usted nos cuente qué se viene para la próxima legislatura, qué se viene después del 20 de julio. Bueno, a partir del próximo 20 de julio tenemos la Comisión Legal Parlamentaria de Inteligencia y Contrainteligencia que va a empezar a trabajar, a operar en el Congreso de la República. Todos estos escándalos de Barack Obama y de la inteligencia en Estados Unidos sobre intervenir correos, conversaciones privadas de la gente. Que nos dimos cuenta, por supuesto que no solo se presentan en Colombia, sino eso es a nivel mundial. Exactamente, ponen, digamos, en relieve la importancia que tiene el control parlamentario, el seguimiento, sobre todo a cómo se invierten los gastos reservados, el presupuesto para la inteligencia y la contrainteligencia. Vamos a tener también un debate de control político en la plenaria, que hemos citado, sobre extradición y lavado de activos. Es un debate muy importante porque en materia de lavado de activos y de confiscación también de los bienes de la mafia, la Fiscalía está muy mal dotada en términos de personal para ejercer esta función. Solo hay 3 funcionarios a nivel nacional en la Fiscalía en Bogotá para poder capturar estos bienes, y pues hace poco se incautaron como 4 billones de pesos en bienes de los mellizos o los gemelos narcotraficantes, y de esos recursos ni un solo peso puede ir a la Fiscalía para fortalecerla en términos de lavado de activos y de extinción de dominio. Entonces esa legislación también viene para el próximo semestre, y probablemente viene una ley que va a ser muy importante, que es la ley estatutaria que va a reglamentar el marco jurídico para la paz, que en la medida en que avancen las conversaciones en La Habana y avancen los acuerdos, vendrá esa ley a la Comisión Primera para ser tramitada. Bueno, senador Juan Manuel Galán, pues le agradecemos por rendirle cuentas a la ciudadanía, por estar aquí dándole la cara a la gente y sobre todo por estar compartiendo con los tuiteros. Ustedes no se olviden que el Twitter, sigan al senador Juan Manuel Galán, pregúntenle, participen, interactúen con él en @JuanManuelGalán. A ustedes les agradecemos por haber estado en este espacio de especiales Canal Congreso Control Político, y a usted, senador Juan Manuel Galán, muchísimas gracias por darle la cara a la ciudadanía y decir qué fue lo que usted hizo y qué se dejó de hacer y qué queda por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Olga, por haber participado en el programa, y a todos los televidentes.